Buenas tardes, mi nombre es Marjorie Usca y el tema a tratar el día de hoy es ecografía de patología de útero y ovario. El útero va a tener una forma de pera invertida, va a constar de un fondo, de cuernos laterales, de cuerpo, de istmo y del cuello. Va a tener una longitud de 7 a 8 centímetros, de 3 a 5 centímetros de ancho y de grosor de 3 a 4 centímetros. Estas proporciones van a corresponder al útero de una mujer adulta, dado de que aquí la proporción del cuerpo va a ser mayor en comparación del cuello, que va a ser diferente en la recién nacida y en la infante, en donde el cuello va a tener una mayor proporción del útero en comparación del cuerpo. En la pubertad se va a iniciar el crecimiento del cuerpo uterino hasta tener el cuerpo uterino de las dimensiones que acabamos de mencionar de la mujer en edad reproductiva. Estas características son importantes dado de que es posible diagnosticar el infantilismo en una mujer adulta. Podemos observar las relaciones del útero en la pelvis. Hacia adelante va a tener la vejiga y hacia atrás el recto. Dado el recubrimiento peritoneal que estos órganos van a tener, podemos observar el fondo de saco vésico-uterino y el fondo de saco recto-uterino o de Douglas, principal sitio donde puede almacenarse el líquido peritoneal o líquido patológico. Observamos que los medios de fijación van a ser el ligamento ancho, el ligamento útero-sacro. La irrigación va a estar llevada a cabo por la arteria uterina, que va a penetrar las capas del útero, que son el perimetrio, el miometrio y el endometrio, donde finalmente van a irrigar la capa basal y la capa funcional del endometrio, importante en el ciclo reproductivo de la mujer. Vamos a ver que existen ciertas indicaciones para realizar una ecografía pélvica. Entre ellas van a estar el dolor pélvico, la dismenorrea, amenorrea, menorragia, metrorragia y la menometrorragia. Asimismo, las principales causas del sangrado uterino van a ser pólipos, adenomiosis, leiomiosis o hiperplasia o malignidad de la hiperplasia. Asimismo, otras como son coagulopatías, disfunción ovulatoria, patología endometrial, iatrogénica y no clasificada. Las técnicas de escaneo del útero y anexos van a ser el ultrasonido transabdominal y el transvaginal. El ultrasonido transabdominal va a ser el primero que se realice en una mujer al iniciar la exploración. También va a ser el más usado en caso de las niñas que no tienen relaciones sexuales previas. Además, este va a permitir observar la patología de una manera más amplia, en comparación del transvaginal, que este va a permitir un mayor contacto con los tejidos pélvicos y asimismo va a facilitar la correlación de los síntomas con los hallazgos imagenológicos. Para la exploración, la mujer va a ponerse en posición de litotomía, procurando de que el perineo se encuentre al borde de la silla. Vamos aquí a observar ejemplos de ultrasonidos transabdominales y transvaginales. En el transabdominal va a ser un requerimiento el tener la vejiga llena para una mejor visualización de los tejidos. Aquí en un corte sagital podemos observar la vejiga repleta o de orina y asimismo vamos a poder diferenciar las partes del útero. Tenemos el fondo, el útero como tal y el cuello. En cambio, en este ultrasonido vamos a ver que la vejiga se va a encontrar vacía. Y a diferencia del transvaginal, en donde podemos, asimismo en un corte sagital, observar al útero. Otras variantes de los estudios a realizarse en la mujer va a ser el Doppler en color, como podemos observarlo en esta imagen de aquí, y la histerosonografía, que asimismo va a ser usada para la evaluación de la cavidad endometrial. En el ultrasonido transvaginal vamos a introducir el transductor y vamos a poder observar un punto que nos va a indicar la posición del mismo. Este lo vamos a mover en contra de las manecillas del reloj para poder obtener un plano transversal. En este modo de transvaginal vamos a tener que evaluar el fondo uterino
el istmo, el cuello. Asimismo podemos obtener las dimensiones como son la longitud uterina, un diámetro anteroposterior, y asimismo nos va a permitir observar el endometrio y estudiar sus alteraciones, medir su grosor y además poder observar si existe líquido en la cavidad endometrial. Aquí podemos en cambio observar un útero en un corte transversal en donde se puede medir el ancho del útero máximo. Ya. Las características ecográficas de un útero normal van a variar en una mujer nulípara y en una mujer multípara. Como se puede observar aquí, donde señalamos la longitud, el diámetro anteroposterior y el diámetro transverso. Asimismo, en este modo transvaginal vamos a poder a describir y reportar la orientación del útero. En este caso tenemos la anteflexión y en la imagen de acá tenemos un útero en anteversión. Ya. El miometrio va a tener 3 capas, una capa interna, una capa media y una capa externa. La capa interna va a presentarse como una línea hipoecoica debajo del endometrio. La media va a tener una isoecogenicidad y al igual que la capa externa. La capa media de la externa va a tener una división que se va a mostrar como una línea hipoecogénica que va a corresponder a los vasos arcuatos. Como podemos observar, el miometrio va a tener una menor ecogenicidad en comparación del endometrio. El endometrio lo vamos a observar en las distintas fases del ciclo menstrual o el ciclo fértil de una mujer. Por ejemplo, aquí podemos observar un ultrasonido en un corte sagital en donde vamos a poder ver una línea hiperecogénica que se va a mostrar en esta imagen, que esta imagen va a corresponder a una fase postmenstrual o después de la menstruación. En cambio, en las siguientes fases, como lo son la fase proliferativa y la fase secretora, vamos a poder observar que el endometrio va a engrosarse hasta adquirir una imagen trilaminar, en donde vemos que hay una línea ecogénica o hiperecogénica externa, una media y otra externa, y van a estar por dentro, van a ser áreas hipoecogénicas que van a corresponder al desarrollo de las capas funcionales como son el estrato esponjoso y el estrato compacto. Esta imagen clásica trilaminar va a indicar un útero adecuado para la implantación del ovocito fecundado en la fase secretora. Estas características corresponden a una mujer en edad fértil. En la infancia, difícilmente va a ser reconocido el endometrio y en la menopausia este va a sufrir una atrofia. Ya, para iniciar, con la patología vamos a hablar acerca de la adenomiosis, que va a ser la presencia de glándulas endometriales ectópicas y estroma endometrial dentro del miometrio. Y este va a inducir una reacción hipertrófica e hiperplasia alrededor del tejido endometrial. Vamos a tener ciertas características sonográficas, como son el agrandamiento globular del útero, la presencia de espacios anecoicos en el miometrio, el engrosamiento asimétrico de la pared anterior y posterior del útero y asimismo la presencia de estrías lineales ecogénicas en el área subendometrial. El miometrio va a tener una ecotextura heterogénea. El borde miometrial y el endometrio va a permanecer oscuro y va a haber un engrosamiento de la zona de transición. Aquí podemos observar la presencia del agrandamiento del globular del útero. Asimismo, vamos a ver una simetría del espesor de las paredes anterior y posterior y también podemos observar la presencia de espacios anecoicos en el miometrio que van a ser señalados con los asteriscos. Esta imagen va a corresponder a un ultrasonido transvaginal en plano sagital. Podemos diagnosticar una adenomiosis difusa. Aquí también vamos a tener un ultrasonido transvaginal de un útero en un plano sagital. Aquí vamos a identificar áreas hipoecogénicas en el miometrio que se van a encontrar agrupadas
y que pueden corresponder a la presencia de glándulas endometriales. Y aquí, como vemos un patrón de agrupamiento, vamos a diagnosticar una adenomiosis focal. Ya, aquí también vamos a tener un ultrasonido transvaginal en una vista sagital. Asimismo, vamos a señalar las características de un agrandamiento globular del útero, una diferencia entre el diámetro de la pared anterior y posterior y la presencia de espacios anecoicos. Asimismo, vamos a ver una ecotextura que va a producirse dado que existe tejido endometrial en el miometrio. Aquí vamos a observar la presencia de adenomiosis difusa. Los leiomiomas. Los leiomiomas son tumores benignos que van a consistir en músculo liso que van a intercalarse con cantidades variables de tejido conectivo y su crecimiento va a ser dependiente de estrógenos. Van a nacer del miometrio, pero pueden ocupar varias posiciones dentro del útero. Dentro de las características ecográficas más importantes vamos a observar de que van a estar rodeados de una pseudocápsula. Estos se pueden presentar de manera múltiple, a veces pueden cursar asintomáticos y también pueden presentarse como masas palpables o un agrandamiento del útero. Ya, estos van a tener diferentes localizaciones, van a ser intracavitario, como podemos observar en el punto número 1, submucoso señalados en el punto 2 y 3, intramural 4, 5 subseroso, 6 pedunculado y 7 parasítico. Ya, las características sonográficas de los leiomiomas pueden presentarse como masas hipoecoicas o hiperecoicas. Esto va a variar dependiendo de la proporción de músculo liso y tejido conectivo. Y además también es importante señalar de que esta va a depender si la masa se encuentra en degeneración. Como lo habíamos mencionado, estos van a tener una pseudocápsula que va a ser ligeramente hiperecogénica y va a tener bordes definidos. Asimismo, puede presentarse con una apariencia arremolinada debido a que el músculo liso y el tejido conectivo van a presentarse en un patrón concéntrico, van a tener una atenuación significativa de la onda del ultrasonido que van a producir una sombra acústica posterior característica de los leiomiomas. Y en el Doppler van a presentar una vascularización mínima a moderada. Aquí vamos a ver las características que acabamos de mencionar y estas van a producir una sombra acústica posterior. Decía de que estas sombras acústicas posterior pueden presentarse a una forma de sombras de cortinas venecianas, como lo vamos a observar en las imágenes siguientes. Aquí, como podemos observar, va a tener una localización submucosa, es decir, de que podemos delimitar la línea endometrial que es hiperecogénica y por ende podemos señalar de que es un submucoso. Ya. Aquí también vamos a encontrar una masa ecogénica de bordes definidos. Su borde va a ser ligeramente hiperecogénico en comparación del resto del miometrio. Vamos a ver espacios anecoicos que van a producir esta sombra acústica. Y vamos a identificar la posición del útero en la que se encuentran. Podemos observar aquí claramente el endometrio que va a ser más hiperecogénico. Por ende, podemos determinar de que se encuentra intramural. Entonces, el diagnóstico va a ser un leiomioma intramural. Como les había mencionado, las características sonográficas que este va a presentar también van a depender de los cambios degenerativos de los leiomiomas. Estos pueden presentarse atróficos, hialinos, carnosos, misoides, calcificados, quísticos y hemorrágicos. En este caso vamos a observar la presencia de una imagen hipoecogénica. La lesión en general va a tener bordes definidos, como lo podemos observar aquí. Ya, y esta va a corresponder a una degeneración hialina de un leiomioma intramural. Aquí, en cambio, podemos observar la presencia de lesiones o puntos hiperecogénicos que van a corresponder a una degeneración de tipo cálcica. Ya, los pólipos endometriales van a ser neoformaciones intrauterinas cárneas
y blandas formadas por glándulas endometriales, que estas, a diferencia de los leiomiomas, van a tener una localización intracavitaria, o sea, dentro de la cavidad endometrial. Esta asimismo va a tener características sonográficas, como van a tener una ecogenicidad similar a la línea endometrial, y asimismo podemos observar un pedículo vascular en el Doppler en color. También pueden presentarse como homogéneos en ecotextura en comparación del endometrio. Ya, entonces aquí también el estudio que se va a realizar para determinar el contenido de la cavidad endometrial va a ser una histerosonografía, que a la vez se le puede añadir una ecografía Doppler. Entonces aquí vamos a tener el estudio, que es una sonohisterografía transvaginal con Doppler en color en una vista sagital, en donde vamos a determinar una lesión hiperecogénica de bordes definidos en la cavidad endometrial, que al Doppler va a mostrar un pedículo vascular adherido al miometrio subyacente. Aquí, en cambio, vamos a ver un ultrasonido transvaginal con Doppler en color en vista sagital, en donde también vamos a observar la presencia de una lesión ecogénica de bordes definidos, que va a tener, en cambio, una localización ísmica en la cavidad endometrial, y al Doppler va a presentarse con vascularización. También tenemos una sonohisterografía, pero aquí vamos a hacer un diagnóstico diferencial. Si bien existían leiomiomas submucosos o intracavitarios, aquí vamos a observar de que vamos a hacer el diferencial con un leiomioma submucoso, dado de que este va a estar por debajo de la línea endometrial, a diferencia de los a diferencia de los pólipos endometriales, que estos van a tener una ecogenicidad similar al endometrio. Tenemos la hiperplasia endometrial. Aquí se señalan las características de un endometrio cuando supera los 14 milímetros en una mujer en época fértil o los 8 milímetros en la menopausia. Les había mencionado de que en la menopausia el endometrio de la mujer va a atrofiarse. Por ende, un crecimiento anormal del mismo va a indicar realizar estudios complementarios para diferenciarlo de un desarrollo de malignidad. Al encontrarse estas características del endometrio en cuanto a sus dimensiones, vamos a estudiar el grosor endometrial, su morfología, su delimitación, la vascularización, una homogeneidad, el tamaño uterino y la presencia de líquido serohemático en la cavidad. Ya. Principalmente la hiperplasia endometrial se va a presentar en las mujeres postmenopáusicas. Entonces, a través del ultrasonido transvaginal vamos a poder medir el grosor endometrial. Los puntos de corte variaban en ciertos textos, pero aquí se considera el mayor a 4 milímetros como indicativo de hiperplasia endometrial como tal, que van a derivar en estudios como citología vaginal y endocavitaria, aspirado, dilatación, curetaje e histeroscopía. Ya. Las malformaciones uterinas congénitas se van a clasificar de acuerdo a defectos de ductos de Müller. Entonces vamos a observar aquí que van a haber 7 tipos. La hipoplasia o agenesia, ¿sí? Los unicornes, los didelfos, los bicornes, los septos, los arcuatos y los iatrogénicos. Podemos indicar el estudio de ecografía en 2D, que nos va a brindar características importantes. Sin embargo, el diagnóstico se lo puede detallar más a través de la histerosalpingografía y de la ecografía 3D. Ya, aquí vamos a tener un ultrasonido abdominal transversal, en donde vamos a observar la vejiga, que va a estar llena de orina, y podemos observar la presencia de 2 cuerpos uterinos. Aquí vemos otro ultrasonido del mismo paciente, en donde vamos a observar una vista sagital derecha y una sagital izquierda, donde podemos observar claramente la presencia del útero, de 2 cuerpos uterinos. La histerosalpingografía también nos va a ayudar en el diagnóstico de las malformaciones uterinas. En este caso observamos la presencia de un útero unicornio.
Aquí también podemos señalar la presencia o la importancia de la histerosalpingografía en el diagnóstico de malformaciones uterinas, como son de un útero bicorne. La ecografía 3D en planos medios coronales también va a ser un método elemental en el diagnóstico de las malformaciones uterinas congénitas. También tenemos malformaciones arteriovenosas, que estas van a ser comunicaciones anómalas entre el sistema arterial y venoso. Pueden ser producto de la instrumentación de la cavidad endometrial, la presencia de tumores malignos, infección o retención de productos de concepción, o también puede ser congénita. Esta se puede evaluar a través de un ultrasonido transvaginal, en donde vamos a observar múltiples espacios anecoicos de contorno irregular que van a estar localizadas entre la unión del endometrio con el miometrio, que van a ser mejor visualizados con Doppler en color, en donde vamos a poder observar la presencia de un flujo sanguíneo dentro de esta malformación arterial vascular. Ahora vamos a hablar acerca del ovario. El ovario va a ser la gónada femenina encargada de la producción de los óvulos, que va a tener una longitud de 3 a 5 centímetros, va a tener un diámetro transversal de 2 a 3 centímetros y un espesor de 1 a 2 centímetros. Va a tener un peso de 7 a 14 gramos y este va a contener los folículos y los óvulos necesarios para el inicio de la vida reproductiva de la mujer. Este va a encontrarse en la fosa ovárica, va a estar delimitado por los vasos ilíacos. También podemos usar el ligamento ancho para su localización. También va a tener medios de fijación como son el ligamento propio del ovario, el mesoovario. Y en una ecografía o un ultrasonido vamos a poder determinar que se trata de un ovario, porque este va a contener los folículos o los folículos. Ya, entonces aquí vamos a ver un ultrasonido abdominal en donde vamos a observar la presencia del ovario, que lo vamos a diferenciar del resto de los tejidos pélvicos porque presenta estos espacios anecoicos que van a corresponder a los folículos primarios y secundarios que luego a través de las hormonas sexuales va a iniciar el ciclo ovárico. Entonces aquí tenemos también una vista transvaginal en donde también vamos a observar el ovario. Y asimismo, como les había mencionado, este va a estar limitado por los vasos ilíacos que van a ser de fundamental ayuda para su localización a través de estos estudios, asimismo como el ligamento ancho. Ya, el ovario normal va a tener una morfología ovárica homogénea, es decir, de que no se van a diferenciar las estructuras quísticas. Esta va a ser propia de la infante. En cambio, en la morfología ovárica microquística, que ya va a iniciarse en la adolescencia y luego en la época fértil, donde vamos a observar la presencia de los folículos ováricos o el cuerpo lúteo. Y la morfología ovárica macroquística, aquí vamos a señalar el número y su localización, que va a ser importante en el diagnóstico de patologías ováricas. Ya. Como les había mencionado, esta va a ser la gónada femenina, donde se van a almacenar los folículos primarios, los folículos secundarios y luego la degeneración de los mismos. Esto nos va a permitir observar la fertilidad de una mujer a través de este estudio. Aquí podemos observar los folículos que van a ser estimulados por la hormona folículo estimulante. Luego tenemos el folículo maduro de Graf. Luego, una vez que se produce la liberación del ovocito, vamos a ver la formación del cuerpo lúteo, que muchas veces va a vascularizarse y también va a presentar un sangrado interno que va a mostrarse como una masa grande que puede confundirse con una masa de tipo quística o una masa de carácter maligno. Entonces aquí podemos diferenciar las diferentes etapas del ciclo ovárico que va a sufrir cada folículo en desarrollo. Aquí en cambio vamos a ver un ultrasonido transvaginal en una vista axial de un ovario, en donde vamos a ver un folículo dominante que va a tener unas dimensiones de 20 a 25 milímetros.
Ya, para el estudio del ovario vamos a tener la presencia de masas quísticas que se pueden diferenciar en funcionantes y no funcionantes, masas sólido-quísticas que van a tener la presencia de septos o tabiques, loculaciones, la presencia de un componente sólido, papilas y quistes secundarios, y asimismo la presencia de masas sólidas. Ya. Vamos a iniciar con el quiste simple. El quiste simple va a ser una cápsula bien delgada, redondeada, con una pared lisa y va a tener una excelente transmisión del sonido. Este va a ser un contenido anecoico dado de que puede tener líquido en su interior. La presencia de septos o proyecciones papilares de un quiste van a representar signos de malignidad. El ovario poliquístico va a entrar dentro de un síndrome o un trastorno metabólico caracterizado por alteraciones menstruales, anovulación, hiperandrogenismo e infertilidad, acompañado de un espectro de anomalías metabólicas. Este puede ser unilateral o bilateral y vamos a encontrar la presencia de 12 folículos alrededor que van a tener dimensiones de 2 a 9 milímetros de diámetro por ovario. Estos hallazgos van a ser contemplados, además por la presencia de un aumento de la ecogenicidad del estroma. También se considera diagnóstico el aumento del volumen de ovario mayor a 10 milímetros. Ya, como les había mencionado, el cuerpo lúteo puede desarrollar vascularización y esta puede presentarse como un sangrado interno que va a denominarse como una masa que al ultrasonido se va a presentar como masas sólidas con paredes delgadas, lisas, van a tener una excelente transmisión del sonido, van a tener ecogenicidad variable y van a tener septos delgados de una característica reticular. Aquí hacemos un principal diferencial de las tumoraciones malignas, dado de que estos septos no van a medir más allá de 3 milímetros. A diferencia de las lesiones malignas, a esta patología se le va a dar un seguimiento, en donde a través de este seguimiento vamos a poder determinar la benignidad de esta lesión, porque el coágulo que se va a formar se va a retraer dentro del quiste y va a desarrollar un contenido líquido dentro del quiste, es decir, que vamos a encontrar un coágulo y la presencia de líquido dentro de esta lesión. Asimismo, la presencia de proyecciones papilares. Ya, las características del quiste hemorrágico van a ser que van a tener una excelente transmisión del sonido, va a tener el patrón de reticular fino por los septos, va a tener cambios temporales dado de que el coágulo se va a retraer, presencia de sólidos y líquidos dado de que se produce una colección líquida a medida de que el coágulo se retrae, va a tener ausencia de señales vasculares en Doppler y va a verse como la presencia de una masa única. El endometrioma va a formar parte de las lesiones sólido-quísticas, donde van a ser masas ováricas sólidas de paredes delgadas, que estas van a tener una excelente transmisión del sonido, van a presentarse como homogéneas o apariencia de vidrio esmerilado, pueden ser uniloculares típicamente, van a tener cambios temporales mínimos o ausentes, la presencia de focos hiperecoicos y va a tener la ausencia de señales vasculares en el Doppler en color. Luego tenemos el teratoma quístico. Estos van a ser tumores originados de las células germinales y van a contener elementos de estructuras adultas maduras procedentes de las 3 hojas. A estas va a estar contenido cabellos, cartílagos, huesos, piel, y estas van a dar ciertas características sonográficas, como va a haber una pobre transmisión del sonido, un efecto de pico del iceberg, es decir, que vamos a ver una lesión que va a tener la mayor concentración de ecogenicidad. Vamos a ver un contenido heterogéneo complejo, como les había mencionado, de que puede estar formado por cabello, hueso, piel, cartílagos, entonces estas va a dar diferentes características sonográficas. Vamos a observar de que una presencia de una masa única que va a ser blanca, ecogénica y va a ser denominada el nódulo de Rokitansky. Va también a presentar las bandas lineales delgadas que van a corresponder a cabello y la ausencia de señales vasculares en el Doppler. Entonces aquí vemos un ultrasonido transvaginal en una vista longitudinal en donde vemos estas líneas ecogénicas que van a corresponder a cabello y la presencia de una masa hiperecogénica. Asimismo, un ultrasonido transvaginal en una vista transversal en donde vamos a ver lesiones hiperecogénicas que van a corresponder a lesiones cálcicas que pueden ser hueso o cabello. El cistoadenoma puede ser seroso
o mucinoso. Estos pueden ser uniloculares o multiloculares, con o sin papilas y un gran componente de estroma. Los mucinosos pueden ser multiloculares, con tabiques, septos y elementos complejos, van a alcanzar grandes tamaños. Y finalmente tenemos los tumores malignos, que estos, para su estudio se va a necesitar un ultrasonido abdominal que nos va a permitir ampliar el panorama de la pelvis, es decir, de que vamos a poder observar el útero y si presenta alteraciones en las masas anexiales, pero el vaginal va a ser el más importante porque va a tener una mayor penetrancia de los órganos a estudiar. Entonces, dentro de las masas anexiales, vamos a tener ciertas características que nos van a inclinar hacia una patología maligna, como es la presencia de septos mayores de 3 milímetros, proyecciones papilares mayor a 3 milímetros, una irregularidad en la pared, va a tener un grosor de pared mayor de 3 milímetros, ecogenicidad heterogénea, componente tumoral sólido o componente sólido quístico, y puede presentarse como la ruptura de la cápsula y va a haber una importante vascularización visualizada con Doppler en color.